Bueno, nosotras encontramos la palabra de Dios que nos enseña que con relación al matrimonio, que el Señor nos dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Encontramos esa instrucción en las Escrituras. Pero la palabra de Dios tiene algo más que decirnos con relación al contraer matrimonio con un inconverso, Liliana. Bueno, qué hermoso que podemos tener la palabra del Señor, que Amén. es la que nos habla claro sobre eso. Nosotros Amén. podemos ver en su palabra, Esdras 9:2, que nos dice, pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposa para sus hijos, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de sus matrimonios mixtos, pero aún los primeros en cometer ese ultraje han sido los líderes y los funcionarios. O sea que vemos muy bien claro en el Antiguo Testamento, muy bien explícito cómo el Señor dice que no era permitido y cómo hubo desobediencia. Y tenemos en el Nuevo Testamento, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, que nos dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Exacto. Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Y esto es, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? O sea que vemos muy claramente aquí, la orden del Señor. Bien explícito relacionado a ese aspecto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que va a salir perjudicado el hecho cuando estemos unidos en yugo desigual. Exactamente. Exacto. Katy, que tú pudieras abundar con relación a eso. Sí, tú sabes que cuando uno estudia Biblia hay dos diferentes formas de estudiar. Uno estudia como versículos específicos y no puede ser más específico de lo que Liliana acaba de leer, pero también hay una forma como global para ver la Biblia también. Y como, ¿qué es el propósito de matrimonio para el cristiano? Y muchas mujeres, su idea de casarse, ellos quieren ser felices, que es uno de los beneficios de ser casado, vamos a decir, pero no es el propósito. Quiere tener hijos también, que es una bendición de matrimonio, pero no es el propósito. Ellos no quieren ser sola, no quiere sentir amada. Todos esos son los beneficios de matrimonio. Pero el propósito del matrimonio es algo muy diferente. Y se puede leerlo bíblicamente en Efesios 5, 31 a 32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Pues nosotros, según Corintios, somos embajadores de Cristo. Como representantes. Representantes en ese mundo. Entonces, si los dos son uno, en matrimonio tiene que representar a Cristo esa unión. Exactamente. Así es. Y nosotros veníamos hablando del principio de ese dejará padre y madre y serán una sola carne, algo muy claro en las Escrituras. Ahora, ¿puede una persona, una mujer que está casada con un no creyente cumplir esto de ser una sola carne con su esposo, Katy? Sí, lo voy a leer aquí. Déjame ver. 1 Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pues sí, cuando uno está casado con un no creyente, sí está unido como una sola carne. Pero como cristianos, cuando nosotros unimos con un hombre, ¿verdad? Estamos unidos físicamente, que yo puedo hacer eso con no cristiano. Y inteligentemente, emocionalmente, yo puedo hacer esto con un cristiano. Pero si yo estoy casado con un no cristiano, yo no puedo unir espiritualmente. Exactamente. Y esto, después de 35 años de matrimonio, es lo más importante. Pues yo necesito tener los tres para que yo pueda representar a Cristo en ese mundo. No, la Biblia es clara de que no hay comunión entre las tinieblas y la luz. O sea, aquel que es un no creyente está en tinieblas. Y esto también nos constituye que el casarse con un no creyente puede debilitar el crecimiento con Cristo. ¿Por qué? Porque ya
va a tener que luchar por esa unidad porque hay diferencia. Exactamente. Entonces ese compromiso que nosotras gracias al Señor tenemos, Amén. porque nuestros Amén. esposos son cristianos, gloria a Dios, pues va a ser muy diferente de una hermana que tenga un esposo inconverso. Exacto. Va a Claro. debilitar ese Exacto. compromiso, va a debilitar los valores del creyente y por lograr esa unidad va a tener que menguar, ¿no es cierto? Amén. Esa parte que se constituye tan hermosa cuando el Señor nos llama a servirle en todo tiempo. Así Amén. es. Y nosotras podemos ver a lo largo de las escrituras, la palabra nos los muestra de una forma clara. Cuando desobedecemos su palabra, cuando desobedecemos sus mandatos, hay consecuencias. Así Y es. eso lo vemos a lo largo de las escrituras. Entonces, ¿cuáles pudieran ser algunas de las consecuencias de desobedecer este mandato y contraer matrimonio con un no creyente? Bueno, las consecuencias, no sé, Katy, ¿qué tú piensas en ese mismo línea que venimos? La parte global me gustó mucho como Katy expuso esa parte. Sí, recuerda que uno tiene que ser sumiso a su esposo y eso no es solamente al creyente, tiene que ser sumiso al no creyente también. Y él va a tener diferentes valores que mía y eso va a hacer mi vida mucho más difícil. Así Por es. ejemplo, dice aquí en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necesidad, para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Poder de Dios. Dios. Ellos no pueden entenderlo Ellos porque van a no ver la tienen palabra como necedad. Exactamente, no tienen la morada del Espíritu Santo en uno. Y aunque cuando uno está con amores y todo está bonito y no es lo mismo después que uno está casado y ya Así es. uno está caminando y mis valores no son lo mismo. Mira, hay consecuencias. Sí, es una misma cuerda alando para dos lados opuestos. Algo muy Así es. profundo, segunda de Corintios en 6:14 nos dice que es hijo del diablo. Entonces imagínate, es más allá de lo que quizá podemos Exactamente. ver, porque, o sea, eres hija del Señor, pero estás casado con Con un alguien. hijo del Así diablo. es, así O Aunque sea no parece aunque así no antes de parezca casarse. así, pero aquí la palabra muy clara cómo uno la expresa. Así ¿Es de es. Cristo o del diablo? Entonces es algo muy profundo de Así que las es. decisiones van a traer consecuencias aún para la crianza de tus hijos. Ay, Porque sí, sí. tú vas a querer llevar tus hijos en la palabra, pero él como líder va a querer llevar tus hijos Claro. al mundo. Y a unos Entonces, hijos tienen un corazón pecaminoso. Exactamente. Su deseo es siempre ir Claro, van a inclinarse Va a hacia inclinarse el mal. hacia el mal. Eso es Ajá, parte, entonces pues su vida es mucho más difícil. O sea que hay consecuencias no solo como esposa, sino como madre, Exactamente. como Así es. hogar, En todos los en ámbitos todos los de esa ámbitos familia. de esa familia, y va a entrar en unas crisis de fe porque va a ser, Sí. va a ser una contienda es. con un hijo del Así diablo. es. Así es. Y, perdón, encima de eso, como yo, si yo soy creyente antes de casarme, y me voy a casar con alguien que no creyente, que es en dirección opuesta de la palabra que dice, mi esposo, cuando ya estamos casados, se va a dar cuenta de eso, que esto no fue tan importante a mí, porque yo desobedecí Sí. lo que la palabra dice. Entonces, él fue más importante que Claro, Dios en mi no vida va a en ese ser de momento. testimonio, De testimonio. para ¿Dónde él. está mi testimonio? Y él va a pensar, pues eso no es tan importante porque no fue importante a ella. O una pregunta muy común es, yo lo voy a cambiar cuando nos casemos. Una relación misionera. Misionera, es mi existe, primer ¿verdad? campo misionero. Es algo ilógico porque la misma Claro, palabra nos claro. dice, el hecho de que ya tú quieras casarte en yugo desigual ya es desobediencia y vamos a Claro, tener así consecuencias. Claro, y Liliana y Katy, ya de manera breve y para ir concluyendo este conversatorio, si una mujer ya está en esa situación, ya está casada con un inconverso, ¿cuál es el llamado que le hace la palabra de Dios? Bueno, la palabra muy clara nos dice, como tú dices, ya está casada, quizá conoció al Señor ya casada, ¿no es Claro. cierto? Pero la palabra nos dice que santifica su hogar, ¿no es cierto? Entonces, Así el rol de ella es testificar de Cristo, ¿no es cierto? Ser esa ayuda idónea. Aún la palabra dice que someteos a sus esposos, pero no dice someteos a su esposo porque es cristiano. Exactamente. No, Así es. someteos a sus esposos, no lo habla Pedro, segunda de Pedro muy claramente. Entonces, nosotras
una creyente, ese es su fin, o sea, seguir testificando de Cristo. Amén. Dios le va a dar la sabiduría para hacerlo porque ya estaba casada y eso, ella va a santificar su hogar. No va a ser fácil, lógicamente lo Claro, entendemos, claro, así es. pero ella no ha estado en desobediencia porque conoció al Señor después de casada. La misma palabra dice, si Él se quiere ir, se puede ir, pero si Él se quiere quedar, ella aún tiene que reflejar el amor de Cristo y su testimonio. Que sean ganados por su conducta, dice la palabra. Dice que de manera ni, precisa. Excelente. ni siquiera con su hablar, sino su conducta. Su como nos conducta. dice Excelente, Pedro. y eso es importante porque muchas veces nosotros creemos, pues yo lo voy a dejar ese librito aquí para que lo lea, yo lo voy a hacer eso. No, es por mi conducta. Mi testimonio debe reflejar. Y nosotros aquello que éramos creemos. creados ayuda idónea del hombre. Nosotros fuimos criados como relacional. Dios sabe cómo Él crió el hombre y Él sabe cómo Él crió la mujer. Yo en mi conducta es que Él va a entender que el Señor es Amén, grande. amén, así es. Y bueno, realmente el matrimonio es para glorificar Amén. el nombre El nombre del del Señor Señor. y para Amén. reflejar la unión Amén. de Cristo y de su Amén. iglesia. Amén.